Bien, bueno, en este ejemplo vamos a ver lo que nos había quedado en la clase anterior que no pudimos resolver, dado que, como les comenté, por medio de la plataforma teníamos inconvenientes para simular el software. Una vez más, yo aquí se los he dejado un poco más ordenado. Sepan ustedes que los softwares de simulación nunca son, su funcionamiento nunca es perfecto, siempre tienen fallas. Por lo tanto, si bien es un material que nos puede ser muy útil para poder comprender muchas cosas de la materia, no se queden solamente con esto, sino que lo ideal es que, si podemos hacerlo en algún momento, vamos a llevar esto a la práctica. Bien, bueno, en este ejemplo vamos a ver un sistema dado por un circuito de marcha paro, bien, alimentado por una fuente de alimentación de corriente continua de 24 volts. Ese circuito ese circuito de marcha paro va a comandar a un relé. En este caso, como habíamos visto en la práctica, perdón, en la teoría, vamos a utilizar un relé como este, ¿sí? Que tiene una bobina y 4 grupos de contactos, ¿sí? Aquí está, se los he dejado en un cuadro para que se vea más claro. Por otro lado, vamos a utilizar un contactor que tiene una bobina de 220, ¿sí? Y sus contactos correspondientes. Aclaro, son los contactos del contactor en sí, no son los contactos auxiliares, sino que los contactos del contactor. Igual va a servir. De aquí vamos a ver ventajas, desventajas y bueno, y algunas características más. En este sistema, como tengo que manejar un contactor de 220 volts y mi sistema es de 24 volts y que me alimenta a mí la botonera por una cuestión de seguridad, necesito intercalar un relé de 24 volts, en este caso su bobina, para poder comandar este contactor. Si ustedes observan este circuito con el de la práctica que vimos en su momento, verán que es exactamente el mismo. Y en este caso sí funciona. Simplemente lo que hice fue cerrar el software, volver a abrirlo y anduvo. Simplemente tuve que, por una cuestión de prolijidad, acomodar todo para que ustedes puedan verlo mejor. Vamos a darle play e iremos intentando ver qué pasa, ¿sí? Al pulsar el botón de marcha y soltarlo, vemos que por medio de este contacto, ¿sí? El relé va a quedar pegado, va a quedar autoenclavado, dado que al cerrar este contacto, pasar de la posición 11 y 12 a 11 y 14, a este punto le llega la tensión de más 24, ¿sí? Y dado que el botón de paro es normal cerrado, el circuito va a cerrar energizando a la bobina del relé, ¿sí? De esta forma, por más de que nosotros pulsemos y soltemos el botón de marcha, ya el sistema queda pegado, queda autoenclavado. ¿Bien? Una vez que esto sucedió, en otro de los contactos que hicimos, colocamos una de las fases, por ejemplo en este caso L1, nosotros en vez de con estos nombres las vamos a conocer con R, S y T, por ejemplo. Supongamos que es entonces la fase R. La fase R va a entrar al común de uno de esos contactos y por el normal abierto va a continuar aguas abajo hacia la bobina del contactor de 220 volts. ¿Bien? En el otro extremo del contactor simplemente debemos conectarlo al neutro para que de esa forma tengamos entre los extremos de la bobina de este contactor, una vez que se energizó por medio del relé, los 220 volts que lo hagan cerrar como vemos en este caso. Aquí vemos que el contactor cerró y de esa forma vemos que el motor está girando. En este caso me indica con una flecha el sentido de giro horario, por ejemplo. Si yo pulso el botón de parada, vemos que se desenergiza el relé de 24 voltios, por lo tanto se abren los contactos tanto de la parte de autoenclavado como de la parte de
la energización de la bobina del contactor de 220 volts. Por lo tanto, el motor se paró. ¿Sí? Vamos una vez más. Marcha, paro. Marcha, paro. Bien, con eso queda concluido el ejemplo de circuito de marcha-paro dado por las botoneras correspondientes, y al tener un contactor con bobina de 220 volts, deberá intercalar en el medio alguna interfaz, en este caso un relé, que me permita comandar esa bobina por medio de una tensión menor.